comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio radiofónico, Derecho a la Radio. Es un programa cuya producción es de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, que se transmite todos los miércoles en punto de las 7 de la tarde. Y bueno, también lo hacemos no solamente a través de la estación de radio del 94.9 Universo FM, la estación de la Universidad de Colima, sino que también lo hacemos a través del Facebook oficial de la Facultad de Derecho y del canal de YouTube Facultad de Derecho UCOL. Y bueno, como en cada programa se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, ¿cómo te encuentras? Muy buena tarde. Hola Enoch, mucho gusto saludarte nuevamente como cada semana. También hay que recordar a la audiencia que pueden sintonizar la retransmisión de este y otros programas el sábado en punto de las 13 horas, también en esta estación de la Universidad de Colima, Universo 94.9. El tema que hoy vamos a abordar es un tema muy interesante, de mucha pertinencia, es Derecho de la Competencia Económica. Así es, Bárbara, un tema muy interesante y pertinente, como ya lo referiste. Y bueno, si estás de acuerdo, iniciamos el programa como lo hemos hecho de manera tradicional desde hace ya 3 años, y es con la intervención de nuestro amigo el doctor José Ángel Méndez Rivera, quien abordará la sección editorial de este programa. Adelante, doctor Méndez Rivera, le escuchamos. Muy buenas noches desde Colima, México. Bueno, pues el editorial de hoy es Derecho de la Competencia Económica. El artículo 28 de nuestra Constitución Política establece que la Comisión Federal de Competencia Económica es la autoridad responsable de perseguir todo procedimiento de productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios que se pongan de acuerdo para evitar la libre competencia entre sí, obligando a los consumidores a pagar precios únicos. La citada disposición constitucional ha llevado a algunos juristas a considerar que el derecho a la libre competencia y para el caso del consumidor tiene el carácter de derecho humano y estaría integrado al grupo de los derechos DESCA o derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de carácter colectivo. Sin embargo, para otros juristas, el fenómeno jurídico designado como derecho a la libre competencia y concurrencia económica, más que constituir un nuevo derecho humano inherente a la persona, responde a una serie de garantías jurídicas que permiten el ejercicio pleno de otros derechos, sí humanos, como el derecho al trabajo o a la propiedad privada en bienes y servicios. El derecho de competencia económica recibe atención especial en el capítulo 21 del TEMEC o Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual establece que cada uno de los países firmantes mantendrá leyes de competencia que prohíban conductas anticompetitivas y promuevan la competencia y permitan su aumento gradual para beneficio de los consumidores. Aun cuando cada país firmante aplicará sus leyes nacionales de competencia a las actividades comerciales en su territorio, el tratado extiende la aplicación transfronteriza de esas leyes nacionales cuando exista un vínculo jurídico con la jurisdicción correspondiente, entiéndase, cuando las conductas anticompetitivas de un país repercutan en otro de los países del tratado. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara. Y bueno, ahora procedemos a la sección de entrevista. Nos da mucho gusto recibir en este programa a una persona por demás calificada para abordar este tema, y es justamente el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero. Él es abogado general de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en Derecho a la Competencia Económica, autor principal incluso de la Ley Federal de Competencia Económica vigente y ex comisionado nacional de mejora regulatoria. Es un gusto recibirle en este su programa, Derecho a la Radio, maestro Mario Emilio. Pues muchísimas gracias al señor director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, Enoch Morán. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. También saludo con mucho gusto a la doctora Bárbara Mancera, así como a todas las personas que se incorporen a través de las distintas plataformas que se transmite este programa. Gracias por la invitación.
Maestro, para iniciar con el tema, ¿puede aclararnos qué es el derecho de la competencia económica? Con todo gusto. El derecho de la competencia económica típicamente se dice que es el derecho que combate los monopolios, las prácticas anticompetitivas, los distintos tipos de conductas anticompetitivas que les llaman, pues ya sea prácticas monopólicas absolutas, prácticas monopólicas relativas, concentraciones ilícitas, restricciones a la libre concurrencia. En la forma como lo establece, y bien ya lo decía hace unos momentos el doctor José Ángel Méndez, es en el artículo 28 constitucional, y hay una ley reglamentaria de parte del artículo 28 constitucional en materia de competencia económica, que es de la Ley Federal de Competencia Económica. Y esta ley lo que nos dice es que tiene el objeto del derecho a la competencia es promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica. ¿Qué es la libre concurrencia? La posibilidad que tienen todas las personas, en la ley se les denomina agente económico, que puede ser persona física o persona moral o inclusive un tipo de fideicomiso, cualquier persona pública o privada, de participar en la actividad económica. Y entonces el objeto del derecho a la competencia es prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficiencia, castigar severamente, eliminar los monopolios, las conductas anticompetitivas y fundamentalmente es a lo que se refiere lo que es el derecho a la competencia. Ahora, maestro, justamente usted habla de legislación. ¿Cuál es la importancia de la legislación en materia de competencia económica? Bueno, la Ley Federal de Competencia Económica vigente data de 2014. Esta es la segunda ley que tenemos en México de esta materia. La Ley Federal de Competencia Económica 2014 es una ley reglamentaria, o sea, es la ley secundaria de esa parte del artículo 28 constitucional. El artículo 28 constitucional habla de diversos temas. Fundamentalmente habla de la materia de competencia económica y su, digamos, su legislación secundaria es la Ley Federal de Competencia Económica, que le da vida, se positiviza, se efectiviza este mandato de esta idea que tenemos que los monopolios son nefastos. Y los monopolios son nefastos porque al haber un solo agente económico que produce o que vende, pues se lleva a cabo usos abusivos en perjuicio del consumidor y del consumidor mexicano y de la economía nacional en general. Entonces, la Ley Federal de Competencia Económica es una ley de 138 artículos, está dividida en 3 grandes libros: la parte orgánica, la parte sustantiva y la parte adjetiva, y pues la importancia es que le da vida a que no sea simplemente los postulados o lo que establece el artículo 28 que se queden en normas programáticas del deber ser, sino que se efectivice, que realmente se lleve a cabo. Maestro, dada su experiencia, ¿nos puede comentar cuál ha sido la evolución de la competencia económica? Sí, encantado. Pues mira, hay antecedentes que datan desde la Constitución de 1857, se refrenda en la Constitución de 1917, sin embargo, era un concepto, digamos, muy distinto al que se tiene el día de hoy. Realmente el antecedente moderno se establece en aquel pronunciamiento que se hizo justamente en la ciudad de Monterrey en 1992 por los entonces jefes de Estado de Canadá, de Estados Unidos y de México, en donde se establece la posibilidad de generar un acuerdo, un área de libre comercio entre los 3 países de Norteamérica. Pero ahí se establecieron 2 condiciones para México. Ya existía un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, pero el entonces presidente de México planteó la incorporación de México a ese esquema. Y le dijeron, bueno, México puede ingresar, pero siempre y cuando se cumplan con 2 condiciones: que se establezca un sistema de derechos humanos, se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se establezca un sistema de competencia económica. De nada, no tendría sentido que el Estado permita que las personas
los emprendedores, las empresas, lleven a cabo actividad económica, de que el Estado dé un paso atrás y que un paso atrás permitiendo que la economía se mueva a través de lo que generan los emprendedores, pero permitamos que los emprendedores, los empresarios, los agentes económicos en general lleven a cabo un uso abusivo del poder que puedan tener en el mercado. Entonces, de esta manera se lleva a cabo este planteamiento. El 24 de diciembre de 1992 se publica la primera Ley Federal de Competencia Económica, una ley que tenía 39 artículos. Se crea el órgano encargado de la aplicación, era la Comisión Federal de Competencia, la COFECO, y inicia sus actividades el 23 de junio de 1993. Y durante 20 años manejamos ese esquema, un esquema en donde la COFECO era un órgano descentralizado, primero la SECOFI, luego la Secretaría de Economía, con algunas atribuciones acotadas. Realmente en esos 20 años nos sirvió de prueba, hubo una enorme cantidad de litigios y fue muy acotada la participación de la entonces COFECO. Posteriormente se lleva a cabo esta ley del 92, que inicia su vigencia en 93. Hubo alguna reforma importante en el año 2006 tratando de fortalecer las capacidades de la entonces COFECO. Sin embargo, era evidente que una economía del tamaño de la mexicana, que en ese momento era como la 9ª economía más fuerte del planeta, pues no tenía un sistema robusto que protegiera la libre concurrencia de la competencia económica. Fue entonces cuando se establece en un pacto por México la evolución del fortalecimiento del sistema de competencia económica. En el 2013, las principales fuerzas políticas del momento presentan una iniciativa de reforma constitucional que toca 7 artículos de la Constitución en esta materia de competencia, y al año siguiente, una vez que se procesa la reforma constitucional, al año siguiente se procesa la nueva Ley Federal de Competencia Económica de 2014, es la que está vigente, y es una ley que tiene, sí, facultades draconianas. La COFECE, esta Comisión Federal de Competencia Económica, es un órgano con autonomía constitucional, ya no depende del Ejecutivo Federal, compuesta por 7 comisionados, y es el órgano de gobierno, y tiene las funciones y está a la altura de las mejores agencias nacionales de competencia económica del mundo, con tribunales especializados del Poder Judicial Federal, especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, de tal manera que también, a pesar de que tiene facultades muy fuertes, también hay un sistema robusto de protección de las garantías de los agentes económicos. Y el objeto, pues, es muy simple, que la economía funcione, que la parte de la economía sujeta a libre emprendimiento de los particulares funcione correctamente, que no ocurran distorsiones, evitar que los agentes económicos abusen de una posición que en un momento dado tengan en el mercado. Ahora, maestro, justamente a partir de la importancia de la actuación de la autoridad, la pregunta sería, ¿qué hace la Autoridad de Competencia Económica? Y una pregunta recurrente es, ¿cómo beneficia a la sociedad? Muy buena pregunta, porque lo que hace es previene la posibilidad de generación de nuevos monopolios. Puede suceder que se generen fallos de mercado o fallos de gobierno. Los fallos de gobierno suceden cuando las propias autoridades públicas llevan a cabo, en uso de sus facultades, emiten algún tipo de regulación, desde una ley que el Congreso de la Unión, los distintos actores que participan en el procedimiento de producción de las leyes, o una regulación terciaria, en donde si bien buscan poder satisfacer o enfrentar un problema o satisfacer una necesidad, puede ser que incorporen elementos que favorecen a unos agentes económicos y perjudiquen a otros, y que no tenga una razón de ser, que se esté distorsionando el mercado. Entonces ahí lo que ocurre es que
En México actualmente hay dos autoridades nacionales de competencia económica, la COFESE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero el Instituto Federal de Telecomunicaciones es una autoridad que solamente es autoridad regulatoria de competencia económica en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. En todo lo demás lo ve la COFESE. Y la COFESE se tiene que pronunciar cuando existen este tipo de regulaciones que dañan la competencia, se pronuncia e inclusive tiene facultades para presentar una controversia constitucional fundamentada en el artículo 105 constitucional. Y también, por otro lado, es cuando los particulares llevan a cabo abusos, pues la autoridad investigadora, el órgano encargado, digamos, la fiscalía, lleva a cabo investigaciones. Las investigaciones las lleva a cabo ya sea a instancia de parte o de oficio. Y lo que se busca es que se cumpla con esta idea de que la economía funcione correctamente, que tengamos más cantidad de productos que son bienes o servicios que sean de mejor calidad, de mayor variedad, que satisfaga el apetito de los distintos tipos de consumidores y que los precios sean más bajos, que las utilidades que se lleguen a tener pues sean utilidades normales, competitivas, no supracompetitivas, es decir, que cumplan con sus gastos y algo más, pero que no abusen de esa posición. Entonces, ¿qué es lo que busca la autoridad? Pues beneficiar al consumidor. Protege al consumidor, al haber competencia económica, se protege al consumidor porque el consumidor tendrá más opción de adquirir esos bienes o servicios de mejor calidad, más variedad y precios más bajos. Maestro, y bueno, una pregunta necesaria a partir de lo que usted comenta de las facultades de esta autoridad. ¿Cuáles son los retos y perspectivas de la competencia económica? ¿En un minuto nos puede comentar? Bueno, pues creo que tiene enormes retos. Hoy actualmente solamente tiene 4 comisionados cuando debe tener 7. Tiene retos muy complicados porque si no se complementa con los otros 3 comisionados, pues va a dejar de poder llevar a cabo ciertas acciones que requieren una mayoría calificada. Entonces, digamos, se tiene un reto importante, es tener el pleno completamente integrado. Otro reto importante que tiene es ante las distintas regulaciones que emiten los distintos gobiernos, gobierno federal, los estatales y los municipales. Tiene que estar muy atento hoy en día en que no se produzcan fallos de gobierno en materia energética, en materia de telecomunicaciones es el IFT, pero también es autoridad de competencia. Y que todas estas regulaciones pues cumplan con lo que establece el artículo 28 constitucional. También tiene un reto de producción de normas terciarias. Hay que decirlo que ahí creo que hay un área de oportunidad importante de dar mayor predictibilidad y certidumbre a los agentes económicos de lo que espera la autoridad de competencia. Y pues la perspectiva me parece que es una autoridad que goza hoy de prestigio internacional y que pues tiene un lugar importante que tiene que ir cumpliendo para garantizar que México, que es una de las economías importantes del mundo, pues funcione correctamente. Bueno, sin duda un tema bastante interesante. Tiempo nos falta para seguir abordándolo. Esperamos no sea la única vez que nos visite, nos conceda una entrevista. Por el momento, ahora vamos a agradecer precisamente al maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero. Recordemos, él es especialista en Derecho de Competencia Económica, actualmente abogado general de la Universidad Autónoma de Nuevo León, autor principal de la Ley Federal de Competencia Económica vigente y además excomisionado nacional de mejora regulatoria. Muchas gracias, maestro. Por el contrario, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Ahora, continuando con el programa, le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo, el licenciado Francisco Javier Mayoral Flores. Recordemos,
Él es coordinador del Bufete Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, que además esta noche nos va a hablar sobre un tema muy interesante que es tiempos procesales. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Un gusto poderles saludarles, doctora Bárbara, doctor Enoch, y a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, el día de hoy quisimos tratar este tema porque resulta recurrente cada que viene un usuario a nuestro bufete jurídico cuestionar cuánto va a durar su procedimiento. Entonces, el plasmar en este programa precisamente de una forma simple estos elementos, pues permitirá el cómo van a atender aquellas necesidades jurídicas que puedan llegar a tener. Ahora, entonces, a partir de lo que usted señala, licenciado Mayoral, la primera pregunta sería si existe una forma de determinar cuánto durará un determinado juicio. Claro, de hecho, la ley procesal establece que para cada tipo de juicio, un tiempo determinado para que éste transcurra, en su totalidad. Es decir, entre una actuación y otra dentro del mismo proceso, hay términos que deben de cumplirse necesariamente. Y esto permitirá establecer precisamente ese periodo o ese tiempo que va a durar o que va a estar condicionado el proceso. De acuerdo con lo que usted comparte, entonces, ¿existe un tiempo diferente para cada tipo de juicio? Así es, depende propiamente del proceso. Tenemos, por ejemplo, procedimientos ordinarios, ejecutivos, especiales, sumarios, y para dar esta referencia, el caso de los ordinarios es el que establece tiempos más largos entre una etapa y otra. Pero, por ejemplo, hay juicios sumarios que incluso 2 etapas se pueden desarrollar en un mismo tiempo y con una reducción incluso de días con respecto a un juicio ordinario. Ahora, licenciado, entonces, para entender, si empieza un juicio, ¿es determinante cuánto tiempo durará el proceso? Bueno, tenemos una referencia primaria que es lo que le comentaba, lo que dice la ley. Sin embargo, no depende exactamente de esos tiempos. Hay factores externos que van a implicar o que van a propiciar que esos tiempos no se cumplan, pero son elementos que no están determinados. Los términos que marca la ley son improrrogables. Por ejemplo, un término para dar una contestación en un juicio ordinario son 8 días, ¿sí? Sin embargo, si no tenemos una notificación para el demandado, pues no pueden correr esos 8 días. Entonces, aquí es en este punto en donde los tiempos se pueden hacer extensivos, no necesariamente que no se cumpla lo que diga la ley, sino elementos externos que están fuera del control del juzgador o de las partes que intervienen en el proceso. Sobre esto que mencionas, suele ser una inquietud recurrente en las usuarias, los usuarios de la justicia, de bueno, ¿por qué mi abogada o mi abogado pues no me da respuesta, no me dice qué ocurre con el juicio? ¿Cómo pueden nuestros radioescuchas o qué pueden hacer para que se cumplan los términos o para que avance, en este caso, el procedimiento? Bien, en lo que respecta a las acciones propias, es solicitarlo, valga la redundancia en la expresión, solicitar al juez que pase a la siguiente etapa. Pero hay que tener en cuenta que a veces incluso las propias contrapartes o estos elementos que no están en control pueden ser un factor para que no lleguemos a esa parte. Por ejemplo, si nosotros queremos que comparezca un tercero, pero no lo podemos encontrar, pues nuestro juicio se va a estancar. Entonces no es una cuestión de voluntad, sino es un elemento que está fuera de control y que tendríamos en algún momento dado que agotar una serie de etapas para poder hacerlo mediante otros mecanismos. Pero es necesario recurrir a esas etapas o estos mecanismos previos. Ahora, licenciado, restando solamente 2 minutos para concluir esta sección, la pregunta sería si existe una forma de simplificar estos procesos y por ende, obviamente, solucionar el conflicto sin tener que pasar por situaciones de juicios que se consideran o al menos se perciben como interminables. De hecho, precisamente en ese caso tenemos el acceso a la justicia mediante los mecanismos alternos. Es decir, que podamos hacer uso de la mediación, que es un mecanismo que permite limitar estos tiempos porque depende de la voluntad de las partes llegar a la solución del conflicto y entonces no estaríamos sometidos
a estas circunstancias en donde dependemos de otras partes, donde dependemos de terceros o incluso de la propia carga judicial, que también a veces es un factor, y que podamos resolver un asunto que en un proceso puede durar meses en cuestión de semanas. De hecho, en ese sentido, pues me gustaría invitarlos que puedan, si tienen algún asunto y que quieran, o que puedan buscar una solución más rápida, hacer uso de la mediación. El propio bufete jurídico cuenta con un área de mediación en donde se pueden acercar, ya sea directamente en las instalaciones de la Facultad de Derecho o comunicarse al teléfono 312-31-610-71 o vía redes sociales para concertar una cita y poder establecer el acceso a estos procedimientos, que son una alternativa bastante buena para solucionar el conflicto, pero no sin un desgaste de tiempo y económico, sobre todo. Muchas gracias. Despedimos al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho, Universidad de Colima. Gracias, licenciado, por estar aquí en cada uno de los programas aportando. Gracias. Claro. Y bueno, Bárbara, el programa para el día de hoy se ha concluido. Si te parece, vamos a despedirlo agradeciendo, como siempre lo hacemos, al equipo de producción del 94.9 de la estación de la Universidad de Colima por su asesoría y acompañamiento, así como al equipo de producción de el comité de radio de este programa, al doctor José Ángel Méndez Rivera, al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, la licenciada Alejandra García, la licenciada Reina Andrade, el licenciado Julio Llerenas, pero sobre todo, Bárbara, agradecer a nuestros radioescuchas que hacen posible, con favorecer eso es a través de la escucha, hacen posible este programa. Gracias a todas y a todos ustedes por seguirnos a través de la radio. Y bueno, gracias también a ti, Bárbara, por estar con nosotros en cada uno de los programas. Se despiden los micrófonos. Bárbara Mancera. Y Enoc Morán. Que tengan ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.